Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de reviews de cómics y otras cosas más. Celebrando los 50 años de La Cosa del Pantano, el famoso moderno Frankenstein creado por Lynn Bean y Bernie Wrightson, un increíble artista. Y quería compartirles un poco la colección de cómo conocí a este increíble personaje. Mi abuelo me regaló esta revista, la colección de la historia de los cómics que salía en los años 80. Y recuerdo haber visto estas páginas que traía de las primeras aventuras de La Cosa del Pantano. Y esta viñeta me hipnotizó, la manera en que Bernie Wrightson tiraba sus trazos, sus tintas, el color, ¿cierto? Y por muchos años conocí solamente esto, estas 10 páginas. Años después, mi abuelo encontró en el kiosco vendían, se puede decir como la segunda etapa de La Cosa del Pantano, que es escrita por Alan Moore y dibujada por Steven Bissette y Totleben, que en el fondo lleva a La Cosa del Pantano a una dimensión un poco más metafísica, si se puede decir, donde hay un conflicto interior en que Alec quiere ser La Cosa del Pantano y La Cosa del Pantano cree ser Alex. Por lo tanto, hay un conflicto diferente, un poco alejándose a las aventuras de horror que comenzó con criaturas extrañas, ¿cierto? Un poco más como de los clásicos historias de horror, ¿cierto? Monstruos. Alan Moore lo llevó a otra dimensión y esta saga, si se puede decir, está compuesta por un viaje casi metafísico como les comenté, de La Cosa del Pantano. Sobre todo hay uno que me llamó mucho la atención en la época, que es este en el cual un personaje encuentra como una patata en los bosques de Luisiana, en los pantanos de Luisiana, y se la come sin saber que es un trozo del cuerpo de La Cosa del Pantano. La prueba y se la da a probar a un amigo, y ese amigo tiene una señora que se está muriendo de cáncer, se lo da a probar y tienen un viaje psicodélico en el cual pueden comprender un poco más de la esencia de la vida, y el amigo de una forma u otra queda más tranquilo habiendo pasado por ese viaje, ¿cierto? Por ese viaje psicodélico. Y en paralelo el viaje de un tipo que es villano, que es ¿cómo se llama? Hace bullying, un tipo drogadicto, y que tiene un viaje totalmente opuesto a lo que ¿cierto? A lo que el amigo de él pasa con su esposa moribunda. Entonces hay una dualidad increíble en el cual da a pensar de los poderes de La Cosa del Pantano. Sabemos que luego se empieza a regenerar y aparecer en varias partes, y eso es gracias a Constantine. Y el final de esta serie también es épica, ¿cierto? Casi también con un viaje al infinito, en donde la luz y la oscuridad se encuentran, ¿cierto? Hay una batalla entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, y La Cosa del Pantano tiene un papel importante en el desenlace, ¿cierto? Ahí tienen algunas cuando La Cosa del Pantano entra a la oscuridad y conversa, ¿cierto? Y dice, por ejemplo, el suelo negro putrefacto del que surge la vida que al final se corrompe y regresa al negro humus. Quizás la maldad es un humus formado por la virtud ya muerta. Quizás de esta oscuridad la virtud renazca más fuerte. No lo sé qué querían decir. Y esos textos parecen ser increíblemente reveladores, inspiradores, y en esta saga, para los que no la han leído, léanla, búsquenla. Es la conclusión de la saga American Gothic, con esa Totleben, Bissette y Moore. Luego Vértigo comenzó a vender en este formato
¿cierto? Del mismo trío, claro. Las otras aventuras que no logré encontrar, ¿cierto? En ese formato. Vertigo comenzó a sacar este formato espectacular, muy bueno. Y luego encontré, en un viaje a Estados Unidos, encontré este grueso libro, que es el número 1, del Bronze Age, de Something. Y aquí finalmente pude seguir leyendo toda esa aventura, todo ese pasaje que no había encontrado, ¿cierto? La historia de los cómics, lo encontré acá. Entonces pude finalmente saber qué ocurría con la cosa del pantano. Y bueno, ahí hacemos un paralelo entre esa y esta. Y finalmente en este número, claro, aparece esta viñeta. Obviamente con años de diferencia de con años de diferencia de búsqueda, ¿cierto? Pude saber qué pasa con la cosa del pantano y también con aventuras bien clásicas, como les conté, del horror y el terror. Y en México encontré esta colección en un Sanborns. Es un restaurante donde venden revistas, libros, bueno, aparte de comer, etcétera. Te puedes encontrar de todo. Y encontré este volumen impreso en papel runeo, pero si bien a color también. Y también continúa las historias de Swamp Thing, pero esta vez un poco más adelantadas, ¿cierto? De las otras aventuras de Moore, Bissett y de Totleben. Así es que ha sido un proceso encontrar todas estas, si se puede decir, como historias fragmentadas. Ha valido la pena la espera y la búsqueda de todas estas historias, porque uno las va disfrutando. Estos libros, por ejemplo, los disfruté mucho en la época. Los leí, los releí. Sobre todo este, por ejemplo, cuando la cosa del pantano va a un planeta donde hay un linterna verde. Muy recomendado. El otro, por ejemplo, que también lo recuerdo perfecto, es este, donde la cosa del pantano tiene que crear un mundo para él y él luego se empieza a volver loco. O, por ejemplo, uno que es totalmente abstracto, que es este, que es una obra maestra. Este número es una obra maestra hecha experimentalmente con recortes, ¿cierto? Con tintas, con fotocopias, con fotografías. Esto es fantástico, y un texto también muy metafísico y abstracto, y de cómo la cosa del pantano en su viaje cósmico conoce a otra entidad y da pie para que nazcan unas mini cosas del pantano cósmicas. Así es que los dejo. Si alguien quiere más información de estos números, totalmente recomendados, búsquenlos, usados, nuevos, lo que sea, pero traten de leer a la cosa del pantano en sus diferentes ciertos estados de narración y de dibujo. Así es que muchas gracias y los dejo. Hasta la próxima.